Mi prometida y yo compramos recientemente una casa juntos. Está en una buena zona y es una casa hermosa, pero desafortunadamente, también estaba embrujada. Todo comenzó aproximadamente 3 semanas después de que nos mudamos. Empecé a notar una ligera brisa en ciertas áreas de la casa, incluso si todas las ventanas estaban cerradas. Mi prometido Brian nunca notó nada y pensó que podría haber una corriente de aire en algún lugar, ya que la casa tenía varios años de antigüedad, pero era todo lo que podíamos permitirnos. Hicimos revisar la casa y descubrimos que en realidad había un espacio en el aislamiento en el piso superior, por lo que el aire podría haber estado fluyendo a través del resto de la casa. Lo arreglamos y durante unos días no sucedió nada inusual. Estaba solo en casa un fin de semana, haciendo algo de limpieza, cuando escuché una puerta cerrarse arriba con fuerza. Me asusté mucho, pero cuando subí las escaleras, no había puertas cerradas. Obviamente, esto me asustó, y le envié un mensaje de texto a Brian, que estaba afuera consiguiendo algunas herramientas. Él pensó que podría haber sido algo afuera, como una puerta de coche o algo así. Pensé que podría haber sido eso, y seguí con la limpieza. Las escaleras en la casa están configuradas de manera que forman un ángulo. Estaba de pie en el rellano, de puntillas tratando de colgar un cuadro, cuando escuché otro golpe. Tropecé y casi caigo, pero logré mantener el equilibrio. Ahora estaba asustado, y cuando Brian llegó a casa, le conté todo. No estaba seguro de qué pensar al respecto, y recorrió la casa, revisando todas las tuberías y puertas para ver si algo podría haber hecho el ruido. Era una casa antigua, y pensó que podría tener algún problema. No encontró nada, y estuvimos de acuerdo con su idea anterior de que podría ser algo en la calle. Preparamos la cena y estábamos acurrucados en el sofá cuando empecé a sentir frío. Es cierto que todo esto estaba sucediendo en noviembre, pero estaba absolutamente helada. Terminé poniéndome un suéter, pero nada parecía ayudar. Se puso tan mal que Brian encendió la calefacción en nuestra habitación mientras yo me acurrucaba bajo las mantas. Logré quedarme dormido, pero aún estaba congelado por la mañana. Esto fue el lunes y Brian tenía que ir al trabajo. Había llamado enfermo, así que Brian envió un mensaje de texto a mi hermano menor, Zach, para que me revisara cuando saliera de la escuela. Zach pasó por casa alrededor de las 3 p.m. y se sentó en la sala conmigo, haciendo sus tareas mientras yo estaba en el sofá. Mientras estaba acostado, sentí la sensación de que alguien me estaba haciendo cosquillas en el pie. Aún tenía frío, así que tenía un suéter, jeans y calcetines gruesos de lana, pero aún así, podía sentir dedos fríos rozando la planta de mi pie. Intenté liberarme, pero la mano en mi tobillo se apretó y las cosquillas continuaron. Zach, que tenía 18 años en ese momento, a veces tenía la costumbre de molestarme, y apreté los dientes, molesto y tratando de no reír. Las cosquillas continuaron, y finalmente tuve suficiente. Zach, deja de hacer eso, dije enojado. ¿Dejar de hacer qué?, preguntó, y miré hacia arriba. Estaba sentado al otro lado de la habitación, haciendo sus tareas. Se veía confundido, y miré mi pie. Mi pierna estaba estirada, como si alguien la hubiera alejado de mí, pero no había nadie allí. Me estaba asustando seriamente, y me senté, abrazando mis rodillas. ¿Estás bien, Jesse?, preguntó Zach acercándose a mí. Le conté lo que había estado sucediendo las últimas semanas y en qué había empezado a pensar. Nuestra casa podría estar embrujada. Me miró, casi riendo, hasta que vio lo seria que estaba. ¿Cómo lo descubrimos?, pregunté. Nunca había creído en fantasmas antes, pero estaba empezando a hacerlo ahora. Zach encogió los hombros y dijo, no sé, ¿preguntamos? Se levantó, y, siempre el bromista, dijo, ¿hay fantasmas aquí? ¿Algún truco que quieras hacer para nosotros? No pasó nada. Se sentó de nuevo, sonriendo, y comenzó a decir algo cuando vi que su cabello se movía. Zach lleva el pelo largo, hasta la mandíbula, y parecía que algo agarraba un puñado de él. Gritó de dolor y sorpresa mientras lo arrastraban por el aire, haciéndolo caer del sofá y hacia el otro lado de la habitación. Grité cuando golpeó la pared, y, juro que esta parte es verdad, escuché a alguien susurrar, «Sal de aquí», en mi oído. Ayudé a Zach a ponerse de pie y corrimos a mi habitación. Cerramos la puerta y algo comenzó a golpearla con fuerza. Toda la puerta crujía y Zach empujaba contra ella con la espalda para mantenerla cerrada. Llamé a Brian, que estaba de camino a casa. «¿Qué es ese golpeteo?», preguntó, y le conté lo que estaba pasando.
Zack estaba clavando los talones en la alfombra para mantener la puerta cerrada, luciendo tan aterrorizado como yo. De repente una voz gritó, «¡Sal de aquí, ahora!». «¿Quién demonios fue ese?», preguntó Brian. «Casi estoy en casa». Escuché su coche llegar al camino de entrada unos minutos después, y el golpeteo se detuvo. Brian corrió escaleras arriba, y accidentalmente derribó al pobre Zack al abrir la puerta y correr hacia la habitación para abrazarme. «Tenemos que irnos», le dije, y él estuvo de acuerdo. «¡Fuera!», gritó la voz, y todos saltamos al escuchar algo romperse abajo. Sonaba como si algo hubiera empujado la televisión. Estaba llorando mientras agarrábamos algunas prendas y las empacábamos. Cuando me dirigía al pasillo, caí hacia adelante. Sentí como si algo hubiera tirado de mi tobillo y me hubiera hecho tropezar. Brian se detuvo para ayudarme a levantarme, pero cuando se inclinó, de repente fue arrojado hacia atrás, como si lo hubieran empujado. En ese momento habíamos llegado a la parte superior de las escaleras, así que Brian terminó cayendo hacia la segunda planta. Aterrizó con fuerza y gritó de dolor, lo que me hizo gritar. Me había levantado y corrí hacia él para ayudarlo a levantarse. Se había roto el brazo por la caída y ambos estábamos temblando. Nos dirigimos hacia la puerta principal, y al pasar por la sala de estar, vimos que la televisión había sido empujada, lo que había causado el estruendo, y la voz gritó, «¡Fuera!», de nuevo. Zack nos llevó al hospital, donde llamé a mis padres y les conté lo que había pasado. Vinieron al hospital tan pronto como pudieron, y se sintieron angustiados al ver a Brian con un yeso, y a Zack con la cara magullada por haber golpeado la pared y haber sido derribado. Les conté todo lo que había sucedido. Se sorprendieron, pero aceptaron dejarnos quedarnos mientras resolvíamos nuestra situación. Incluso mi papá buscó a la gente que nos vendió la casa para obtener información sobre los propietarios anteriores. Admitió que los propietarios anteriores habían experimentado eventos similares, pero habían vivido más tiempo que nosotros, así que no lo había mencionado. Pudimos recuperar nuestro dinero, y aún estamos buscando una casa nueva. Nunca descubrimos qué demonios había en la casa, ni por qué estaba tan decidido a que la gente no viviera en ella. Sea lo que sea, era agresivo y dañino, y espero no volver a encontrarme con él ni con nada parecido nunca más. Mi casa era la única casa en mi lado de la calle, y al otro lado de la calle había otras 3 casas. 2 de ellas estaban embrujadas. La casa de mi abuela era una de ellas. Junto a la casa de mi abuela y justo al otro lado de la calle de mí, estaba lo que todos llamábamos la Casa Blanca. Obviamente no era la residencia del presidente, sino una casa de 2 pisos regular que estaba pintada de blanco, y estaba absolutamente embrujada. Este hecho se confirmó cuando era joven simplemente porque tenía 10 años y parecía una casa que estaría embrujada. Estaba abandonada, parecía vieja y no estaba bien cuidada. Así que simplemente tenía que estar embrujada, ¿verdad? A medida que crecí, ni siquiera pensaba en la casa hasta después de mi primera experiencia paranormal en la casa de mi abuela. Documenté esa experiencia en mi podcast paranormal Brave the Basement. Después de eso comencé a interesarme mucho por los fantasmas y la caza de fantasmas. Decidí que era hora de hacer lo impensable y ver si podía entrar en la Casa Blanca. La tarea fue más fácil de lo que pensé que sería. Podías ver la puerta trasera de la casa desde el patio trasero de la abuela. Fui hacia la puerta y estaba desbloqueada. ¡Oh, qué suerte! Cuando entré por la puerta, lo primero que vi fue la entrada al sótano. Estaba justo en la entrada de la puerta trasera. Era muy espeluznante porque era solo un gran agujero en el suelo con una serie de escalones. Tenía que entrar. Cuando bajé y encendí mi linterna, me sentí muy decepcionado. Las escaleras conducían al sótano más pequeño de la historia de los sótanos, y no había nada allí más que paredes de concreto. Luego subí las escaleras para explorar el resto de la casa. Cuando llegué a la parte superior de las escaleras, giré a la derecha para entrar en la sala de estar. Al girar, había un hombre parado en la entrada entre la cocina y la sala de estar. Me quedé allí mirando al hombre. Tenía aproximadamente 6 pies de altura, constitución promedio, llevaba pantalones negros y una camisa blanca. Lo que más recordaba del hombre era su cabello oscuro y su bigote negro. El bigote estaba bien recortado y abarcaba el ancho de sus labios. El hombre simplemente se quedó allí mirándome. Después de lo que parecieron horas, nos quedamos mirándonos. Estaba tratando de reunir el coraje para decir algo, y cuando empecé a decir algo, el hombre comenzó a desmaterializarse frente a mis ojos. Decir que el hombre desapareció
no sería la descripción correcta de lo que sucedió. Cuando digo desmaterializarse, me refiero a que parecía como si todos los átomos y la materia que dan forma a un cuerpo humano comenzaran a romperse como porcelana rompiéndose en cámara lenta. A medida que las piezas caían, desaparecían por completo. Estimo que todo este proceso duró unos 5 segundos hasta que el hombre desapareció por completo. Me quedé allí incrédulo por lo que acababa de presenciar. Inmediatamente salí corriendo de la casa aterrorizado. Fui directamente a la casa de mi abuela y le conté a mi prima lo que acababa de ver. Ella no me creyó y quiso verlo por sí misma. A regañadientes acepté volver a entrar en la casa. Buscamos en la casa durante unos 45 minutos y no encontramos nada de interés. Sabía que no encontraríamos a nadie porque este tipo era un fantasma, no solo alguien escondido. Las personas no se desmaterializan. Si hubiera apartado la mirada y luego mirado de nuevo y él no estuviera allí, podría decir que se escondió. Pero como vi cómo la tela de su ser se desprendía como migajas cayendo de un trozo de pastel y desaparecía antes de tocar el suelo, puedo decir sin ninguna duda que este hombre era un fantasma. Con el tiempo descubrí algo que no muchos de mis primos sabían, pero todos mis tíos y tías sabían sobre esa casa. Mi abuela estaba sentada en los escalones afuera de su casa frente a la calle. Mi tío era un niño pequeño y estaba jugando en la acera. Un auto se detuvo frente a la Casa Blanca y un hombre bajó. Fue a la puerta y golpeó. Cuando la persona que vivía en la Casa Blanca abrió la puerta, le dispararon y lo mataron. Su cuerpo cayó por una pequeña escalera y aterrizó en la acera. Mi abuela fue testigo del asesinato. Y desde entonces juraba que cuando lavaba los platos por la noche, veía a un hombre mirándola desde la Casa Blanca abandonada. Después de compartir esta historia en mi podcast, mi tío confirmó que la descripción que tengo del fantasma coincidía con la descripción del hombre que mi abuela vio ser disparado. Hasta el día de hoy, todavía me pongo los pelos de punta cada vez que miro esa casa. Mis padres compraron la casa cuando tenía alrededor de 2 años. Fue una ganga total. La propiedad era la mitad de una pequeña granja que alguna vez perteneció a una familia que ahora ya no está. Es muy mayor. El hijo menor, que probablemente tenía unos 60 o 70 años, aún vivía en la otra casa, que estaba más allá de un pequeño huerto, más como un patio realmente grande. Nuestra casa estaba rodeada de setos muy altos, toneladas de árboles. Para la ciudad en la que estaba esto era increíble, y era muy barato para mis padres. Así que de todos modos, creciendo allí siempre experimentaba cosas extrañas que, como adolescente, atribuía a una imaginación demasiado activa. Comunicaba con algo golpeando. Había leído sobre sesiones espiritistas, pero siempre me asustaba cuando me devolvían el golpe y salía corriendo escaleras abajo. A menudo, cuando estaba solo en la habitación de mi hermano, que estaba contigua a la mía, me invadía un terror inexplicable y un presentimiento en medio del día, y salía de allí a toda prisa. A menudo escuchaba algo trepando por el costado de la casa hacia mi ventana, y algo arrastrándose por la pared contra la que estaba mi cama, cosas así. Apenas dormía de niño, porque estaba tan asustado todo el tiempo. Hace unos años estaba hablando con mi papá al respecto, y me reveló que mis padres en realidad habían hecho venir a una psíquica y a un exorcista a la casa en ocasiones separadas. La psíquica les dijo que había toda clase de energía negativa en la casa, señalando principalmente al área donde estaba la cama de mi hermano, cerca de su cabeza. Él había desarrollado linfoma, y casi muere poco después de mudarnos. Ella no sabía esto. Estaba allí por los ruidos y cosas así. Una noche, mi papá y mi mamá estaban en la cama, y de repente, según me lo describió, el pie de su cama con dosel grande comenzó a levantarse y bajar, golpeando en el suelo, con ellos dentro. Fue entonces cuando trajeron a un sacerdote para bendecir la casa y expulsar a los espíritus malignos. Y todas las cosas que pensé que había imaginado. Resulta que no solo era yo. Mis hermanos, padres y hermana han confirmado todos los extraños ruidos, pasos, sensaciones espeluznantes, golpes, etc. Mi mamá finalmente me admitió estas cosas después de interrogarla durante un rato. Ella es una cristiana devota y supongo que no se supone que crea en esas cosas. De todos modos, esa es un poco de la historia de la casa. Aquí está la parte que simplemente me llenó de este horrible sentimiento enfermizo cuando me di cuenta. De niño, hasta los 15 años, experimentaba parálisis del sueño bastante regularmente, lo que se hizo menos frecuente cuando entré en la adolescencia.
Casi siempre era la misma alucinación, sueño. Me despertaba, no podía moverme, y veía una mano blanca larga, imposiblemente delgada y huesuda apoyada en mi almohada. No podía moverme, pero por lo que podía ver, varias figuras encapuchadas de 7 pies de altura estaban de pie junto a mi cama. Cuando recuperaba la movilidad, me asustaba muchísimo. Perdí muchas clases porque algunas noches no dormía en absoluto por miedo a tener este sueño. Principalmente dejó de suceder alrededor de los 15 años, cuando nos mudamos. Supuse que tal vez las hormonas adolescentes tenían algo que ver, que era una aflicción infantil. Lo he tenido algunas veces, pero no ese mismo. Y en su mayoría han sido cosas tontas como que la habitación se deformaba como si estuviera en hongos, cosas benignas así. No puedo dejar de pensar en que estas cosas pueden haber sido reales, y no solo una alucinación. Después de todo, estaba al otro lado de la pared del lugar de la energía negativa. Y esa pared era donde solía escuchar muchos ruidos de arrastre, como si algo con garras, o manos huesudas y puntiagudas, estuviera luchando por arrastrarse allí dentro. Hola, hoy les contaré la experiencia más terrorífica que he vivido en mi vida. Todo sucedió en una casa embrujada en la que me quedé a pasar la noche. Soy una persona escéptica que no cree en fantasmas ni en fenómenos paranormales, pero esa noche mi visión del mundo cambiaría para siempre. Todo comenzó cuando mi amiga Marta me invitó a pasar el fin de semana en su casa de campo. Aunque la casa había sido abandonada durante años, ella decidió restaurarla para convertirla en un lugar acogedor y alejado del estrés de la ciudad. Yo acepté su invitación, emocionada por la idea de desconectar, y al mismo tiempo curiosa por conocer esa casa que tenía una fama aterradora en el pueblo. Cuando llegamos, Marta me explicó que la casa había pertenecido a una familia adinerada que murió en extrañas circunstancias. Desde entonces, se rumoreaba que la casa estaba embrujada, y que quien se atrevía a pasar la noche allí, era perseguido por los espíritus de la familia fallecida. Yo, como siempre, me reí de esas historias y le dije a María que me parecía una tontería. La casa era realmente impresionante, con grandes ventanales, techos altos y una escalera de mármol que conducía al segundo piso. María me enseñó todas las habitaciones, todas muy bien decoradas pero con un aire siniestro. Así que no podía evitar sentir cierta tensión en el ambiente, como si en cualquier momento algo fuera a pasar. La tarde transcurrió sin incidentes. Comimos, hablamos y reímos. Pero al caer la noche, Marta me dijo que cada uno dormiría en una habitación diferente. Ella en la suya, y yo en la que estaba al lado. Aunque al principio me pareció una idea rara, decidí aceptar para no parecer cobarde. Cuando me quedé sola en mi habitación, me senté en la cama y encendí la tele. Pero pronto me di cuenta de que no había señal, y me quedé sin nada que hacer. Así que decidí leer un libro para pasar el tiempo. Después de un par de horas leyendo, empecé a sentir algo extraño, como si alguien me estuviera observando. Traté de pensar que eran solo mis nervios jugándome una mala pasada, pero entonces escuché unos pasos en el pasillo. Al principio intenté justificarlos con mi imaginación, pero luego escuché claramente unas risas infantiles. Sorprendida, pero tratando de mantener la calma, salí de mi habitación para ver si había alguien en la casa, pero para mi sorpresa, no había nadie. Pensé que quizás Marta estaba jugando una broma, así que fui a buscarla. Pero ella estaba profundamente dormida en su cama. Entonces, ese escalofrío que sentí en la espalda no era producto de mi imaginación. Algo extraño estaba sucediendo en esa casa. Decidí volver a mi habitación y cerrar la puerta con llave. Traté de volver a leer, pero pronto escuché unos golpes en la puerta. Eran golpes constantes y cada vez más fuertes. Pensé que alguien estaba tratando de entrar a mi habitación y mi corazón comenzó a latir con fuerza. De repente, los golpes cesaron, y un silencio sepulcral invadió la casa. De pronto, vi una figura en la puerta. Era un niño con una ropa antigua y un rostro pálido. Me quedé sin aliento al verlo. Quería gritar pero no podía articular ni una palabra. El niño se acercó a mí y dijo con una voz escalofriante, ¿quieres jugar conmigo? En ese momento, mi miedo se convirtió en pánico y me levanté de la cama para salir corriendo. Pero antes de poder hacerlo, la habitación se llenó de luz y el niño desapareció. Lo que vi a continuación me dejó sin aliento. Las paredes estaban llenas de dibujos y mensajes inquietantes. En uno de ellos se podía leer: nosotros siempre jugamos con los invitados. No puedo explicar lo que sentí en ese momento.
Era una mezcla de terror y fascinación. Intenté salir de la habitación, pero la puerta estaba cerrada por dentro. Estaba atrapada en esa habitación llena de amenazas y no sabía qué hacer. De repente sentí una presencia detrás de mí y una voz susurró en mi oído. ¿Tienes miedo? Me di la vuelta y había un hombre con un traje elegante y un sombrero. Podía ver su rostro, pero no tenía ojos, solo dos órbitas vacías. Traté de gritar, pero no podía emitir ni un sonido. El hombre se acercó a mí y empezó a hablar. Soy el padre de la familia que vivió aquí. Murió en este mismo cuarto y desde entonces me quedé atrapado en esta casa. Todos los que se han atrevido a dormir aquí han sufrido el mismo destino que yo. Quedarse atrapados por la eternidad. Empecé a llorar, y le supliqué que me dejara salir. Pero entonces él desapareció, y las paredes volvieron a la normalidad. La puerta estaba abierta, y pude escapar de esa habitación maldita. Corrí hacia la habitación de Marta y la desperté gritando. Ella me miró asustada y me preguntó qué había pasado. Le conté todo lo que había sucedido y ella me dijo que nunca había tenido una experiencia así en esa casa. Pero lo más aterrador fue lo que dijo a continuación. Quizás el espíritu de la familia solo quiere jugar con alguien. Alguien como tú que no cree en estas cosas. Nunca volví a esa casa embrujada y no puedo explicar lo que realmente sucedió esa noche. Pero una cosa es segura. Mi vida cambió para siempre. Ya no soy una persona escéptica. Ahora tengo miedo a las casas embrujadas y a lo desconocido que puede acechar en ellas. Si alguna vez te invitan a pasar la noche en una casa abandonada, piénsalo 2 veces antes de aceptar. Nunca sabes lo que puede estar esperándote en su interior. Siempre he sido escéptico sobre lo paranormal, pero lo que viví en la casa que compré en las afueras de la ciudad cambió mi perspectiva para siempre. Era una ganga que no pude dejar pasar. Una estructura antigua y majestuosa que necesitaba algo de amor y cuidado. Los vecinos me miraban con lástima cuando les decía que planeaba renovarla y vivir allí. Es la casa del viejo Jenkins, decían. Nadie ha durado más de una semana desde que él se fue. La primera noche fue inquietantemente silenciosa. Me desperté varias veces, sintiendo una presión en el pecho, como si alguien estuviera sentado mirándome dormir. Cada vez que encendía la luz, la habitación estaba vacía. Me convencí de que era el estrés de la mudanza. Pero entonces comenzaron los incidentes. Objetos que cambiaban de lugar, puertas que se cerraban solas, y un frío que se arrastraba por los pasillos incluso en días calurosos. Una noche, escuché pasos en el piso de arriba. Agarré un bate de béisbol y subí, solo para encontrar las habitaciones vacías y una ventana abierta, balanceándose con la brisa nocturna. Empecé a investigar la historia de la casa, y descubrí que el viejo Jenkins había sido un hombre solitario, un coleccionista de artefactos extraños. La gente del pueblo murmuraba sobre rituales y prácticas ocultas. Jenkins había desaparecido sin dejar rastro hace años, y desde entonces, la casa había permanecido vacía. Una tarde, encontré un cuaderno oculto en un falso fondo de un cajón. Era el diario de Jenkins. Hablaba de un espejo que había adquirido, supuestamente poseído por el espíritu de un antiguo vidente. Jenkins creía que el espejo era una ventana a otro mundo, y estaba obsesionado con lo que llamaba el habitante del reflejo. Decidí enfrentar mis miedos. Esa noche, me paré frente al espejo y esperé. La medianoche llegó y pasó, y nada sucedió. Me reí de mí mismo por haber creído en esas tonterías. Pero entonces el aire se volvió más frío, y en el reflejo, vi una figura detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Cuando miré de nuevo al espejo, la figura estaba allí, claramente visible, mirándome con ojos que no reflejaban la luz. No dormí esa noche, ni muchas noches después. Los incidentes se intensificaron, y aunque no quería admitirlo, estaba asustado. Finalmente, contacté a un grupo local de investigadores paranormales. Pasaron una noche en la casa con su equipo y grabaciones. Lo que encontraron me convenció de que tenía que irme. Voces en las grabaciones, figuras captadas en video, y una sensación de malestar que todos sintieron. Vendí la casa, perdiendo dinero en el proceso, pero ganando mi paz mental. A veces, me pregunto sobre el espejo y la figura que vi. Pero hay algunas respuestas que prefiero no conocer. No sé si alguna vez haya experimentado verdadero terror, un miedo que te paraliza y te hace dudar de tu propia cordura. Yo lo he vivido, y todo comenzó en esa casa embrujada. Sé que puede sonar a una historia cliché o exagerada,
pero les aseguro que cada palabra que leerán es verídica, y sucedió tal y como lo relato. Todo comenzó una noche de tormenta. Yo estaba de camino a casa después de una larga jornada de trabajo, cuando decidí tomar un atajo por un camino que siempre me había llamado la atención. Era un sendero estrecho rodeado de árboles y arbustos altos que apenas dejaban pasar la luz de la luna. A pesar de la lluvia y el fuerte viento, no podía evitar sentirme atraída por aquel lugar misterioso. Sin embargo, pronto me arrepentiría de esa decisión. A medida que avanzaba, una sensación de inquietud comenzó a crecer en mi interior. Era como si estuviera siendo observada por algo o alguien. Traté de convencerme de que eran solo mis nervios a causa del cansancio, pero no podía sacudirme esa sensación de incomodidad. Finalmente, llegué a una casa abandonada en medio de la nada. Sus ventanas rotas y puertas desvencijadas me daban la bienvenida con un escalofrío. No podía creer que alguien pudiera vivir en un lugar tan lúgubre y siniestro. Pero la curiosidad y mi obsesión por descubrir lo desconocido me impulsaron a entrar. Al principio, solo pude ver oscuridad y una suave brisa helada que me hacía temblar. Pero a medida que mis ojos se acostumbraban a la penumbra, pude distinguir una figura en el rincón de la habitación. Era una mujer vestida con un traje antiguo y una mirada penetrante. Estaba sentada en una mecedora y me observaba fijamente. Me sorprendió tanto su presencia, que mis piernas comenzaron a temblar y a sentir un nudo en el estómago. Fue en ese momento que la mujer se levantó de la silla y comenzó a caminar hacia mí con una sonrisa macabra en su rostro. Retrocedí instintivamente y corrí hacia la puerta, pero de alguna manera no podía salir de la casa. Parecía como si algo me lo impidiera. La mujer se acercó cada vez más, hasta que pude ver su rostro claramente. Tenía una expresión de ira y desesperación mezcladas, y sus ojos brillaban con una luz inquietante. Con una voz fría y ronca me dijo: ¿Qué te hace pensar que puedes entrar en mi hogar sin mi permiso? Fue entonces cuando me di cuenta de que la casa estaba habitada por un ser sobrenatural. Traté de explicarle que solo estaba de paso y que me había equivocado al entrar en su propiedad. Pero ella no parecía escuchar mis palabras. En cambio, comenzó a gritar y a reír frenéticamente mientras las paredes de la casa temblaban y el viento aumentaba de intensidad. Pensé que estaba atrapada en una pesadilla sin fin, pero inesperadamente la mujer se desvaneció en el aire y la casa volvió a su estado normal. Completamente aterrorizada, salí corriendo y prometí no volver a ese lugar nunca más. Sin embargo, mi promesa no duró mucho tiempo. Mi obsesión por descubrir el enigma detrás de esa casa embrujada me llevó a investigar sobre su historia. Descubrí que se trataba de la casa de Grace Miller, una mujer que había sido acusada de brujería y quemada en la hoguera en ese mismo lugar. Se decía que su espíritu aún vagaba por la casa en busca de venganza. Decidida a encontrar respuestas, regresé a la casa esa misma noche, armada con una cámara y una grabadora. A medida que me adentraba en la casa, volví a sentir esa misma presencia que me había aterrorizado en mi primer encuentro. Pero esta vez, no había nadie a la vista. Comencé a tomar fotos y a grabar mi voz mientras hacía preguntas al aire. Al principio, no sucedió nada inusual, pero a medida que avanzaba por la casa, podía escuchar susurros y risas malévolas que provenían de las habitaciones vacías. De repente, una sensación de frío intenso me envolvió, y mi cuerpo comenzó a temblar. Fue en ese momento que vi a Grace Miller frente a mí, con la misma mirada penetrante que había visto la noche anterior. Sin decir una palabra, señaló hacia una puerta y desapareció. Temblando de miedo, decidí enfrentar mi miedo y abrir la puerta. Lo que vi en el interior me dejó sin aliento. Era una habitación llena de muñecas de porcelana, todas con una siniestra sonrisa en sus rostros. De repente, escuché la voz de Grace detrás de mí que dijo: «Las muñecas son mis juguetes favoritos. Se suponía que eran regalos para mi hija, pero ella nunca tuvo la oportunidad de jugar con ellas». Me di cuenta de que las muñecas estaban poseídas por el espíritu de Grace, y decidí huir de la casa lo antes posible. Pero justo cuando estaba a punto de salir, sentí una mano fría agarrar mi tobillo y tirarme hacia atrás. Caí al suelo y pude ver a Grace frente a mí con una expresión de locura en su rostro. Aterrorizada y sin saber qué hacer, empecé a recitar un rezo que había encontrado en mi investigación. De repente, todo se volvió oscuro y me desmayé. Cuando desperté me encontraba acostada en la carretera, con la lluvia cayendo sobre mí. Me levanté y fui rápidamente a mi casa, tratando de procesar todo lo que había sucedido. Desde ese día, he evitado completamente esa casa embrujada.
pero cada vez que paso por ahí, puedo sentir la mirada de Grace Miller sobre mí, recordándome que nunca debería haber entrado en su casa sin su permiso. Puede que no crean en fantasmas o en espíritus, pero puedo asegurarles que esa experiencia fue real y aún me persigue en mis peores pesadillas. Así que, si alguna vez se encuentran en una noche oscura y lluviosa y ven una casa abandonada en su camino, piénsenlo 2 veces antes de entrar. Nunca se sabe qué misterios y seres sobrenaturales pueden estar esperando allí adentro.